Ponencia. Seminario Público de Historia de la Cultura en México, 1900-1970. Imparte Carmen Galindo. Sobre la puesta en escena de Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, de Pablo Neruda. Dedicada la puesta en escena y la ponencia al maestro Carlos Solórzano, maestro de literatura latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Poema 15 de Pablo Neruda. En la región rioplatense y en todo ese maravilloso cosmos del cono sur americano, donde se registraba a lo largo del siglo XIX gran afluencia de inmigrantes italianos, judíos, rusos y alemanes, entre otros, pronto la figura vernácula del gaucho, tomada de la novela de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, apareció con todas sus cualidades y destrezas campesinas en una pantomima circense, representada primero en Buenos Aires en 1886. Así nacía en el terreno del espectáculo un héroe popular que afirmaba el perfil de una tradicionalista sociedad criolla, con toda su problemática social amenazada por las costumbres de grupos extranjeros que colonizaban las zonas propicias para la producción agropecuaria. Esta fue la primera manifestación de un mito rural en la literatura y el teatro latinoamericanos, que revelaba la protesta eterna de varias generaciones que se sentían atropelladas en sus derechos y se descubrían desplazadas por la incontenible migración extranjera, transformada en ricos prepotentes a quienes les parecían ridículas las originalidades étnicas del gaucho. A no dudar, el circo y el teatro gauchescos habían tenido también otro antecedente literario en el poema Martín Fierro de José Hernández, en 1872, personificado en cuadros costumbristas que idealizaban la tipología y colorido locales. En cuanto trastabilló, más de firme lo cargué, y aunque de nuevo hizo pie, lo perdió aquella pisada, pues en esa atropellada en dos partes lo corté. Al sentirse lastimado, se puso medio afligido, pero era indio decidido. Su valor no se quebranta, le salían de la garganta como una especie de aullido. La misma búsqueda de identidad ocurre en las Antillas, como se observa en las comedias de Ramón Méndez Quiñones a final del siglo XIX, en Puerto Rico, y también en Cuba con Alma Guajira de Marcelo Salinas, 1882, donde Charito, la heroína, se sacrifica identificada a la fertilidad de la tierra tan disputada por criollos, mestizos y negros. Alma Guajira, junto con Barranca Abajo del rioplatense Florencio Sánchez, 1875-1910, que trata sobre el despojo de la tierra en el seno de una familia, y además El león ciego del uruguayo Ernesto Herrera, 1886-1917, que muestra la destrucción familiar
por el impulso territorialista de sus personajes, puede apreciarse la misma temática, ya que forman parte de una auténtica trilogía del teatro costumbrista latinoamericano, como lo ha expresado magistralmente el doctor Carlos Solorza. La explotación de la tierra parece sintetizar anhelos colectivos. No olvidemos el proceso neocolonialista de economías de enclave en todo el continente americano, consistente en latifundios y minifundios que las reformas agrarias que los respectivos estados, desde California hasta la Patagonia, han venido históricamente aplicando. La necesidad de disponer libremente de las fuentes de producción se hace patente en la plástica, en la literatura, en la música, en la danza y en el teatro, representando a un pueblo desposeído, pero que es el auténtico depositario de los valores de una identidad social, y que reclama sus derechos inalienables, y entre estos ser reconocido con su verdad, con sus ropajes auténticos y con su lenguaje cotidiano en medio de su paisaje y de su entorno, son los primeros pasos para alcanzar su soberanía. Pablo Neruda, a mi entender, recrea un mito y una leyenda a partir de una travesía en barco velero que parte del puerto de Valparaíso hacia el puerto de San Francisco, donde la migración de chilenos en la mayor pobreza se realiza. Gran acierto, si hemos de leer ahora a Arnold J. Toynbee. Inversamente, la migración de sur a norte ahora, atraídos por la propagandizada fiebre del oro en California. Hombres de Talagante o de Cherqueco, de Púa, de Taltal, de Nacimiento, de Leu, de Rancagua, de Quiota, de Parral, de Victoria, compatriotas de Tongoy, de Rendaico, de Perquenco, a romper la barraca y a romper los huesos de ese mercader. No olvidemos las posesiones del caído Imperio Español, no solo en el Océano Atlántico, sino también y además a lo largo y ancho del Océano Pacífico, desde Filipinas a Joseon, Corea, aún después de las Cortes de Cádiz y de la constitución de países independientes, pero cuya influencia cultural y dominio se prolonga hasta la Guerra de Cuba en 1897, siendo que los barcos mercantes y de pasajeros de habla hispanoamericana igualmente desplazaban numerosas compañías teatrales con escenografías, vestuarios folclóricos de cada región, representando zarzuelas de género chico que dieron incluso origen a la comedia musical norteamericana. Pablo Neruda escribe su cantata Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta, Murrieta y no Murrieta, como el bandolero verdadero, el fascineroso mexicano que cruza la mesilla de Sonora a California. Pero tampoco tan almibarada la anécdota como en la novela La maldición de Capistrano del autor Johnston Macaulay. Origen del clásico zorro, Diego de la Vega, educado en España, a cuyo regreso al ya intervenido estado californiano, el único territorio mexicano que ganó la guerra de intervención en su propio estado a la invasión yanqui, y que pudo conservar su bandera tricolor mexicana con un oso al centro en vez del águila, y recuperar para la oligarquía local la propiedad privada a cambio de renunciar al corporativismo católico peninsular. Hace casi 100 años, en California, surgió esta cruel enfermedad, la opresión, en medio de un ambiente de calidez, amor y belleza.
De entre los misterios de lo desconocido, apareció un jinete enmascarado que cabalgaba por los caminos, castigando, azotando y acabando con los opresores. Los Rangers, los Galgos, los Ku Klux Klanes, caricaturizados por el poeta chileno, parecen más los trazos de una tira de cómics, igual que las tipologías de mujeres rubias, morenas, negras, para ilustrar con toda claridad la distancia étnica en medio del tema principal de la tragicomedia, el fulgor y la venganza. El gran escritor chileno, aquí más comunicólogo que poeta, rescata todos los símbolos icónicos de la lucha contra el imperialismo, y en esto es clara su genialidad. Si hemos de apreciar la respuesta masiva del público que asistió a las representaciones a título de ensayo en el Teatro Félix Azuela de Tlatelolco en 1976, con actrices y actores formados en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, menos intelectual, pero igualmente didáctico, el género mexicano de carpa y revista política enriquecieron fácilmente la metodología vernácula de nuestro acervo oficial nacionalista, del cine, de la danza, de la música y de las artes plásticas. ¿Qué mejor vehículo formal para representar el Joaquín Murrieta de Neruda? Por lo demás, Neruda había sabido extraer y asimilar del surrealismo un recetario diurno de espontaneidad artificial, al que le viene bien esos diálogos de camarote tripulado por Cantinflas y los hermanos Marx. Juan Tres Dedos. ¿Te acuerdas cómo bailábamos? Recuérdame. Vamos a verlo. Aquí. Sí, y la otra me la das acá. Aquí. Y 2 pasos atrás. 1, 2. ¡Qué fuerte fue! ¡Qué gusto de verte! Esto es Joaquín Murrieta. Ven,